Bien, como sabemos, la argumentación se caracteriza por ser un tipo de discurso que nos permite defender una postura o idea u opinión respecto a un tema que es de carácter polémico y que al mismo tiempo nos exige cierto tipo grado de especialización al momento de defenderlo. Es por ello que en esta presentación voy a hacer como un resumen macro de los elementos que caracterizan y componen todo proceso argumentativo. Bien, la argumentación nos permite a nosotros defender y busca defender una idea aportando razones que la justifiquen, y esas razones son argumentos, y esto tiene que ver mucho con la capacidad de influir en el otro, ya sea para convencerlo o para persuadirlo. Para ello existe un rasgo característico que tiene que ver con la formulación de un texto argumentativo, o sea, la producción de un texto. Y este puede ser oral o puede ser escrito. Hay que decir de que todo texto argumentativo combina partes tanto expositivas como argumentativas. Expositivas porque tiene que entregar información, busca que el receptor adquiera conocimiento nuevo, pero que al mismo tiempo se adhiera a la capacidad argumentativa de los datos que yo estoy entregando y muestra la presencia de un emisor y un destinatario. Dentro de la estructura interna que tiene todo el proceso argumentativo vamos a contar la presentación, la exposición de los hechos, el proceso argumentativo, que pueden ser 2, 3, 4, 5 argumentos, y la conclusión. Y cuando se concluye, es ahí el momento de mayor pic, donde ya quien me escucha, o sea el destinatario, toma la opción de adherirse o no a la postura que yo le he planteado durante todo el proceso argumentativo. Pero durante el proceso argumentativo también se incurren en errores argumentativos. Y ahí tenemos dos tipos, los errores de argumentos incorrectos y los errores de argumentos falsos. En el caso de los argumentos incorrectos, vamos a señalar que a veces vamos desde lo particular a lo general, haciendo que nuestras vivencias personales se generalicen. Es como, por ejemplo, no, yo me divorcié, así que todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. Incurrir en círculos viciosos, hablar, 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 hablar y hablar, y no decir nada nuevo todo el tiempo y solamente circular en la idea inicial. Y establecer falsas relaciones entre causas y efectos. O sea, como mis papás se divorciaron, yo también, a pesar de que esté casado y esté todo bien, también me voy a divorciar en un tiempo más porque viene heredado de mi familia. Y los errores de argumentos falsos son aquellos donde se apela a los sentimientos del destinatario, y eso lo ocupamos mucho, siempre se ocupa muchísimo en la vida cotidiana, como por ejemplo es como, si tú me dejas, nadie, pero absolutamente nadie te va a querer como yo te he querido. El otro es apelar a la importancia, al prestigio, a la autoridad del emisor. O sea, si Ricky Martin dijo en el concierto de Viña del Mar que teníamos que defender la patria y seguir con el movimiento social, todo el pueblo debería hacerle caso porque él es Ricky Martin, ¿ya? Entonces, esos son argumentos falsos, porque en primer lugar, Ricky Martin no es una autoridad política, sino que es una autoridad musical. Bien, en segunda parte, vamos a tener claro que dentro de las partes de la argumentación siempre tenemos que tener claro cuál es el objeto, y el objeto es el tema, sobre qué voy a hablar. Y la tesis es la postura sobre el tema. No puede ser posible que en un texto argumentativo yo esté diciendo A y después termine diciendo B y después vuelva A. Siempre tengo que mantenerme en la misma postura y todos los argumentos que yo encuentre, o sea, las razones para defenderlo, tienen que circular bajo la primera premisa. En segundo tiempo, tenemos los tipos de argumentación. Vamos a tener argumentaciones de carácter positivo donde yo presento muchas pruebas para poder comprobar lo que yo estoy sustentando o la idea que estoy defendiendo. Y también tenemos la argumentación negativa, que es la capacidad de refutar las ideas que yo me planteo. Es decir, yo estoy diciendo que el coronavirus se contagia a raíz de que hay mucha cercanía entre las personas y es necesario aplicar la cuarentena. Esa es mi tesis. Pero mi refutación negativa es que
Estando en cuarentena también hay mucha gente que está viviendo bajo el mismo metro cuadrado, por lo cual igual puede proliferar el virus. Son ejemplos. Uno dice A, otro dice B, pero siempre esperando como la respuesta de lo que podría ocurrir. Después vienen las clases de argumento y dentro de ellas vamos a clasificar a 4 grandes tipos, que son los racionales, que son muy de datos, muy de investigación, los de hecho, que se basan en medidas cuantificables, los de ejemplo es cuando señalamos un ejemplo, valga la redundancia, para poder caracterizar el fenómeno y hacer que éste sea más cercano al oyente, y los de autoridad, que es señalar autoridades respecto al tema, es como por ejemplo, todos estos días en Canal 13 hemos visto médicos que están hablando respecto al fenómeno de proliferación del COVID-19 y ellas sí son autoridades para hablar del tema. Pero si nos vamos a Mega, a través de su programa matinal, ahí los únicos que hablan son opinólogos y de gente que han sido cantantes, son actores, pero no son autoridades específicas. Entonces, ¿a quién le creemos más? ¿A Canal 13 con los médicos, un panel o foro de doctores? ¿O le creemos a un panel que es más populista, que es mucho más masivo, que es el de Mega? En la argumentación usted decide hacia qué línea se inclina, pero va a depender exclusivamente del potencial argumentativo que éste tenga para poder yo desarrollar de mejor manera mi adherencia o no a una postura.